Muy buenas tardes. Este es nuestro encuentro de tertulia sobre filosofía de la ciencia del grupo Filociencia. En este espacio dialogamos acerca de asuntos que están relacionados con los diversos temas de la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Esta es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia. ¿Cómo participamos o cómo podemos intervenir? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes, y para ello pues estamos también buscando divulgar, sensibilizar y difundir este campo del conocimiento al público en general que pueda estar interesado. Nuestras reuniones son todos los jueves en el horario de 6 a 8 p.m. hora colombiana, y si desean obtener mayor información también pueden escribir a los correos lochoar@unbosque.edu.co o al correo bastidasastrid@gmail.com. También para quienes quieran seguirnos a través de nuestro canal pueden entonces entrar a https://www.youtube.com/tertulias_filociencia/videos. Entonces vamos a dar inicio a nuestra tertulia de la tarde de hoy, y para ello pues entonces invito a Camilo si nos comentas el título con el autor del documento. Vale, Astrid, muchas gracias. Buenas tardes a todos. El documento que vamos a leer hoy es el Perspectivismo Instrumental de Guiré, realizado por el profesor Kane Baker. Kane Baker es actualmente estudiante de doctorado en la Universidad de Exeter, en Reino Unido. Tiene otro artículo publicado en el 2022 que es Extended Cognition and Constructive Empirism, por lo que se ve el empirismo es uno de sus intereses. Sus áreas de especialización son la filosofía de la ciencia y sus áreas de interés, como menciona él, es la filosofía de la biología y la metaética. Algo más para resaltar del autor es que tiene un canal de YouTube donde divulga filosofía y filosofía de la ciencia. El canal lo tiene hace 13 años, tiene más de 540 videos, bastante interesantes, de bastante buen nivel. Claramente en habla inglesa, para los interesados lo pueden encontrar como Kane B. Y creo que ya, eso sería como lo que tengo que decir del autor en el momento. Gracias, Astrid. Muchas gracias. Entonces, esto para aclarar, aquí Camilo nos está comentando acerca del autor del artículo y el autor específico sobre el cual se está refiriendo. Entonces es el Ronald Gear. Francisco, ¿me corriges? Y si tienes, Francisco, alguna caracterización, y empezaríamos pues para poder contextualizar, si lo tienes, ¿no? Para poder contextualizar a quienes van a ver este video. Sí, este artículo que el profesor Kane está tratando sobre una teoría planteada por Ronald Gear, es el nombre de él. Es un filósofo de la ciencia que nació en 1938 y falleció en 2020. Un filósofo de la ciencia norteamericano, profesor emérito de la Universidad de Minnesota, miembro de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, miembro del consejo editorial de la revista Philosophy of Science, en los momentos últimos de su vida, y antiguo presidente de la Philosophy of Science Association, de la cual, por ejemplo, pues yo hago parte. Su filosofía de la ciencia se enmarca dentro del el concepto del semanticismo, del cual hemos tratado aquí en varias oportunidades. Se caracteriza por una defensa del realismo. Sus actuales investigaciones se centran en la conexión entre naturalismo y secularismo y en las explicaciones de modelos y representaciones científicas basadas en agentes.
En su libro Scientific Perspectivism, desarrolla una versión del realismo según la cual las descripciones científicas son análogas a los colores, en el sentido de que solo capturan aspectos seleccionados de la realidad y estos aspectos no son partes del mundo en sí mismos, sino más bien son partes del mundo vistos desde una perspectiva humana concreta. Además del ejemplo del color, Gier articula su perspectivismo mediante el recurso a la analogía del uso de mapas, modelos. Los mapas representan el mundo, pero la representación que ofrecen es convencional, dada por su interés concreto que tienen estos artefactos, y nunca es del todo exacto ni completo. Del mismo modo, los modelos científicos son estructuras idealizadas que representan el mundo desde un punto de vista limitado. Esas serían los aspectos más generales del pensamiento de Ronald Gier, que de alguna manera se van a ver identificados dentro de el artículo que el profesor Ken Baker plantea en el perspectivismo instrumental de Gier. Entonces, pues este fue un artículo que fue publicado en línea el 14 de julio del año 2020 y pertenece a una colección temática que se llama Perspectivismo en la Ciencia, Reflexiones Metafísicas y Epistemológicas. Vale decir que el original pues está en la revista European Journal for Philosophy of Science, año 2020, número 10, volumen 10, perdón, número 32, publicado por Springer. El editor invitado para la publicación de este artículo fue Michela Massimi. Y la traducción en español, pues la hago yo. La hice hace pocos días. Y el resumen consiste en lo siguiente. Cuando Ron Gier, en publicaciones de 1999 y 2006, introdujo el concepto del perspectivismo en la filosofía de la ciencia, proporcionó un análisis perspectivista tanto de los instrumentos científicos como de la teorización científica. Actualmente existe una creciente literatura que extiende el análisis de Gier sobre la teorización, con muchos filósofos examinando el enfoque perspectivista hacia aspectos de la teorización como modelos, leyes, explicaciones, etc. Sin embargo, se ha prestado relativamente poca atención al análisis de Gier sobre los instrumentos. En este artículo, el profesor Baker espera llenar ese vacío y sostiene que el análisis perspectivista que se pueden dar de los instrumentos, denominado perspectivismo instrumental, debe ser una hipótesis rechazable. El primero da una explicación general del tipo de instrumentación relevante para el perspectivismo instrumental, basándose en la noción de Nancy Cartwright de las máquinas nomológicas, la cual forma la base de la crítica del profesor Baker al argumento de Gier a favor del perspectivismo instrumental. A continuación, pues presenta el caso en este artículo del perspectivismo instrumental. Sostiene que ese perspectivismo instrumental depende del perspectivismo teórico de una manera que le quita significado filosófico y que introduce nuevos enigmas al tiempo que aporta poco a nuestra comprensión de los instrumentos. En suma, esta parte final de las conclusiones del profesor Baker está señalando que el perspectivismo instrumental no es relevante porque los instrumentos no son independientes de
aquello que detectan o miden, porque aquello que detectan o miden están íntimamente relacionados con la teoría que establece algún tipo de escala de detectación o de medición, la cual utiliza entonces un determinado tipo de instrumentos que estarán de alguna manera en una relación de causa-efecto con respecto a la teoría. Las palabras claves que se pueden tener en este momento sobre este artículo serían perspectivismo, realismo, instrumentos, máquinas nomológicas y modelos. Entonces vamos a, a iniciar este planteamiento señalando de antemano que justamente este tipo de presentaciones como la de hoy son las que son típicas de este canal porque son propias de las teorías, conceptos, hipótesis que se trabajan desde un punto de vista técnico dentro de la filosofía de la ciencia. Allí, pues, vamos a mostrar a quienes estén viendo el video posteriormente y por supuesto a los colegas que no son filósofos de la ciencia, algunos de los aspectos de orden técnico que son propios de los análisis que hacen los filósofos de la ciencia y por qué em, se reedita la idea que se ha comentado acerca de que los filósofos de la ciencia estamos obligados, o por lo menos los que ejercemos la profesión de filósofos de la ciencia estamos obligados a tener un conocimiento por lo menos de cultura general científica de las distintas áreas de la ciencia sobre las cuales tenemos que hacer reflexión filosófica. En ese sentido, entonces, este artículo está plagado de ese tipo de cosas y seguramente a lo largo de la presentación tendremos que hacer algunos pares para explicar algunos elementos que son básicos de, de origen científico para poder entender mejor la argumentación. Vale decir entonces, como introducción, que el perspectivismo fue introducido en la filosofía contemporánea de la ciencia por Ronald Gere en publicaciones de 1999 y 2006 y fue concebido como una especie de realismo limitado. Ya sabemos que el realismo concibe que el mundo existe independiente de las conciencias y la actividad de la investigación permite el acercamiento para descubrir rasgos, atributos y características de los fenómenos de ese mundo. En el planteamiento de un realismo limitado es porque se colocan unos aspectos críticos reconociendo que hay otros elementos que además del realismo básico intervienen también en el proceso de construcción de conocimiento científico. Y este realismo limitado mm, se puede considerar como una vía media entre lo que Gere llama realismo objetivista y diversas formas del antirrealismo como construccionismo social. Siempre vamos a encontrar en estos debates, en un extremo, el realismo objetivista, que incluso algunos califican como Mario Bunge del realismo ingenuo de los científicos, y por el otro lado, los constructivistas sociales, donde determinan que todo tipo de conocimiento es una construcción social, inclusive en las ciencias físico-naturales. Mientras que el realista objetivista o realista objetivo sostiene que la ciencia tiene como objetivo proporcionarnos una descripción verdadera y única de cómo es el mundo. Gere argumenta que los métodos de la ciencia nos permiten acceder al mundo solo desde perspectivas particulares, de una manera que es análoga a cómo la percepción del color surge de la interacción entre el mundo y nuestra perspectiva visual. Aunque la perspectiva del color nos permite rastrear regularidades genuinas en el entorno y nuestros juicios de color pueden ser verdaderos o falsos, tales juicios solo pueden evaluarse dentro de una perspectiva visual dada. De manera similar, el conocimiento científico depende entonces de nuestras perspectivas instrumentales y teóricas.
Es el planteamiento de Gere. Si bien algunas perspectivas pueden ser mejores que otras en ciertos aspectos, dependiendo de nuestros propósitos, ninguna de ellas puede ofrecer una imagen completa o totalmente precisa de ningún sistema, o ninguna de ellas equivale a la visión desde ningún lugar, que a veces se piensa que la ciencia alcanza. En resumen, ¿cómo su visión difiere del realismo objetivista? En ese sentido, Gere escribe: para un realista perspectivista, las afirmaciones más fuertes que un científico puede hacer son de una forma condicional y calificada. Según esta teoría altamente confirmada o instrumento confiable, es decir, basada en los que ha podido dar los instrumentos mejores que se han podido detectar, que permiten justificar esta teoría, el mundo parece ser más o menos así. Esto permite dar respuesta algunas veces a esas preguntas acerca de si los instrumentos en las ciencias físico-naturales dan mediciones exactas. Y ya sabemos que no, porque la práctica empírica de la ciencia en las físico-naturales nos evidencia que no. No hay manera manera legítima de dar el paso objetivista adicional y declarar incondicionalmente: esta teoría o este instrumento nos proporciona una imagen completa y literalmente correcta del mundo en sí. Eso es lo que plantea Ronald Gere para defender su perspectiva de ese realismo perspectivista. Desde que se publicó el libro de Gere, se ha escrito mucho sobre si el perspectivismo ofrece un análisis plausible de modelos, leyes, explicaciones y diversas otras actividades involucradas en la teorización. A este tipo de perspectivismo lo llama el profesor Baker perspectivismo teórico. Sin embargo, ha habido poco trabajo sobre el análisis perspectivista de los instrumentos por parte de Gere, que sería el llamado perspectivismo instrumental. El profesor Baker sospecha que parte de la razón por la que hay un relativo desinterés en el perspectivismo instrumental es que el propio Gere lo presenta como una tesis menos controvertida dentro de su libro, que en última instancia tiene como objetivo defender el perspectivismo teórico. Como se puede ver en lo que se explicará más adelante, no está claro que el perspectivismo instrumental pueda usarse de esa manera, como si fuese independiente de la teoría, vale decirlo. En cualquier caso, los instrumentos son interesantes por derecho propio, es innegable, nadie lo puede ocultar, y vale la pena explorar las conexiones entre el perspectivismo instrumental y el perspectivismo teórico, que es parte de lo que yo anticipaba cuando estaba señalando la parte final del resumen. En este artículo, el profesor Baker espera avanzar en llenar este vacío en la literatura perspectivista. Un problema inmediato al examinar el perspectivismo en general es que no está del todo claro qué es el perspectivismo. Se han desarrollado diferentes enfoques del perspectivismo en la literatura. Hay ensayos del profesor Massimi, de la profesora Massimi y del profesor McCoy del año 2019. Allí se pregunta cómo se relaciona el perspectivismo con el realismo, el pluralismo, con el pragmatismo. ¿Cuál es la explicación perspectivista de la verdad? ¿El perspectivismo está comprometido con el relativismo epistémico? Esto significa que aún no existe un consenso sobre preguntas como estas acerca de los compromisos básicos del perspectivismo y los problemas que éste enfrenta. Este problema se mitiga en parte en la publicación del profesor Baker, dice él, en virtud del hecho de que el tipo de perspectivismo instrumental defendido por Ronald Gere no ha recibido mucha discusión fuera del propio trabajo de Gere. Aquí, entonces, perspectivismo instrumental se refiere específicamente a la visión de Gere
sobre los instrumentos, pero es importante dejar en claro desde el principio que puede haber otros enfoques posibles acerca de los instrumentos que podrían llamarse perspectivistas, pero a los cuales los argumentos presentados aquí pues no podrían ser relevantes. Y aquí vamos a relacionar esto con un ejemplo que el autor cita eh, en relación con la obra de Van Frazen, en cuyo trabajo un revisor anónimo sugirió que sería relevante tener en cuenta por parte del profesor Baker. Aunque la explicación de los instrumentos de Van Frazen a veces se clasifica como perspectivista, eh, Baker no cree que él respalde una forma de perspectivismo similar a la de Ronald Gere, de acuerdo con muchas de las obras anteriores, porque a veces Gere y Van Frazen han tenido contrapunteos en sus filosofías de la ciencia, por lo que el autor considera que el trabajo que él está haciendo, el profesor Baker, está fuera del alcance de este artículo que plantea Van Frazen. En particular, como realista perspectivista, Gere trata a los instrumentos como reveladores de propiedades del mundo que de otro modo serían inobservables, pero de maneras que siempre son parciales y opacas. Estos términos se explicarán pues más adelante dentro de la exposición. Van Frazen simplemente niega que los instrumentos deban considerarse como reveladores de algo en el mundo. Todos los instrumentos pueden verse como simplemente motores de creación, máquinas para generar nuevos fenómenos observables en lugar de ser ventanas al mundo inobservable. Y ahí se ve la diferencia entre Gere y Van Frazen. La visión realista estándar de que los instrumentos amplían nuestras capacidades de observación, entonces sería cuestionada. Es interesante entonces notar que el perspectivismo en el sentido de Ronald Gere no parece encajar en ninguna de las metáforas que plantea Van Frazen. El perspectivismo instrumental intenta encontrar una vía media entre las visiones de motores de creación y ventanas al inobservable. Sería pues como la idea fundamental que se plantea en esta diferencia entre Van Frazen y Ronald Gere. Pues antes de examinar los detalles del perspectivismo instrumental, vale la pena notar la estructura general del argumento de Gere, tal como aparece en su libro. Y aquí es donde vienen todos los aspectos de tipo técnico que les rogaré toda la paciencia del caso para entender esa descripción y explicación. Como Gere lo presenta inicialmente, el caso a favor del perspectivismo instrumental se desarrolla en 3 pasos. En el primer paso, argumenta a favor de una explicación perspectivista de la visión del color. En el segundo paso, asume que la percepción en general es perspectivista y dice, asumiré que las consideraciones que surgieron de la visión del color es perspectivista, pueden extenderse a la percepción humana en general. Finalmente, argumenta que las características que hacen que la visión del color sea perspectivista se comparten de la misma manera con los instrumentos científicos. Y en ese sentido sería como una interpretación de que los instrumentos son como una serie de prótesis que amplían la funcionalidad de los sentidos, cosa que algunos defenderán, pero para otros será discutible. La observación mediante instrumentos es perspectivista de manera similar a cómo la visión del color humano normal es en sí misma perspectivista, seguramente pensando en el asunto de la corteza cerebral. Dada esta estructura, parecería que el camino natural para un artículo sobre perspectivismo instrumental sería analizar la relación entre la percepción y la instrumentación. Sin embargo, el autor cree que este tema debe evitarse acá. Claro, porque extendería el artículo y es mirar cómo los ojos, llamémoslo así, las terminales nerviosas que conectan el nervio óptico con
toda la estructura del ojo o con la estructura del oído o las demás estructuras tendrían una relación de determinada manera con respecto a la corteza cerebral y haría una analogía o una hipótesis de estas con respecto a lo que son los instrumentos con respecto al pensamiento y la visión del investigador. Y eso pues entonces se evita. Dice, primero cabe señalar que el primer paso de Gere es controvertido entre los filósofos del color. Existen diversas explicaciones de la visión del color y no hay consenso en que una explicación perspectivista sea correcta. El segundo paso también es controvertido y sin duda es un paso que Gere no tiene derecho a dar sin argumentación. No es en absoluto obvio que la percepción del color sea relevantemente similar a otras formas de percepción. Gran parte del debate sobre las cualidades primarias y secundarias giran en torno a esta cuestión. Sin embargo, en opinión de Baker, nada de esto es realmente un problema para Ronald Gere. Al presentar el perspectivismo instrumental como una extensión del perspectivismo perceptual, Gere se compromete con mucho más de lo necesario porque el tercer paso de su argumento, donde detalla las propiedades específicas de los instrumentos que los hacen perspectivistas, sería, si es correcto, suficiente por sí mismo para establecer el perspectivismo instrumental, independientemente de cómo se relacionan los instrumentos con la percepción. Dice que sospecha que la relación por la cual Gere apela a la percepción es que quiere partir de una afirmación menos controvertida, el perspectivismo perceptual, hacia la afirmación más controvertida del perspectivismo instrumental. Pero en la propia impresión de Baker es que, dado los debates sobre la naturaleza de la percepción, el perspectivismo perceptual no es menos controvertido que el propio perspectivismo instrumental. Baker dice que la discusión de Gere sobre la percepción proporciona una analogía flexible con los instrumentos en lugar de ser una parte crucial del argumento a favor del perspectivismo instrumental. Así que en este artículo que él desarrolla, dejará de lado la cuestión de la naturaleza de la percepción y examinará directamente las propiedades de los instrumentos. En particular, Ronald Gere menciona dos propiedades como constitutivas de la naturaleza perspectivista de la instrumentación. Se trata de la parcialidad y la opacidad. El resto de este artículo se divide en 4 secciones. En la sección 2, Baker presenta una explicación general del tipo de instrumentación relevante para el perspectivismo instrumental, basándose en la noción de máquinas nomológicas que definió Nancy Cartwright. En la sección 3 examina el argumento de Ronald Gere a favor de el perspectivismo instrumental, centrándose en las propiedades de parcialidad y opacidad ya mencionadas. Y finalmente va a concluir que los argumentos de Ronald Gere no justifican la explicación perspectivista de los instrumentos. La parcialidad es un argumento trivial, mientras que la opacidad no está bien definida, ya que confunde dos conceptos, el de transformación y el de distorsión, en relación con lo que captan y con lo que miden los instrumentos. Baker concluye que el perspectivismo instrumental necesita defender la idea de que los instrumentos distorsionan, un tema que se explora en la sección 4. Esta sección y la siguiente desarrollan el argumento en contra del perspectivismo instrumental, ya que se verá allí que el perspectivismo instrumental depende del perspectivismo teórico, tal como inicialmente lo señalé en el resumen, de una manera que le quita significado filosófico y que la noción de perspectivas instrumentales introduce nuevos enigmas, mientras que aporta poco a nuestra comprensión de los instrumentos, dice Baker.
Y el significado filosófico es ante todo una, no de filosofía general, sino de filosofía de la ciencia, tanto en el sentido ontológico, óntico del fenómeno y epistemológico en la construcción de conocimiento. A eso se refiere, que son temas que se convierten en un asunto de tipo técnico. Entonces, miremos ahora los instrumentos como procesos causales. Existen muchos tipos de instrumentos utilizados en las ciencias y no puede ser razonable esperar que un análisis filosófico de los instrumentos se aplique a todos ellos. En este artículo, Baker seguirá a Baker y se centrará específicamente en los instrumentos de detección, es decir, instrumentos cuyo resultado se toma como una representación de sistemas en el mundo y que se utilizan para detectar fenómenos que de otro modo serían inobservables o para corregir nuestros juicios sobre fenómenos que sean observables. En adelante, el término instrumentos se utilizará específicamente para referirse a los instrumentos de detección. Al pensar en instrumentos científicos, es útil considerar lo que Baker está llamando modelo instrumental. El modelo instrumental es un modelo de la producción del resultado del instrumento. Un punto clave aquí es que los instrumentos son tipos especiales de procesos causales y este proceso causal se describe mediante el modelo instrumental. Los instrumentos son máquinas nomológicas en el sentido que señala Nancy Cartwright. Esta filósofa de la ciencia define una máquina nomológica como una disposición suficientemente fija de componentes o factores con capacidades suficientemente estables que en el tipo correcto de entorno suficientemente estable dará lugar con operaciones repetidas al tipo de comportamiento regular que representamos en nuestras leyes científicas. Observen que en esta definición que hace Cartwright hay una estrictez y rigor en lo que define como máquina nomológica, porque el sentido de lo nomológico está referido a que hay una regularidad en aquello que se detecta procesualmente utilizando el instrumento. El modelo instrumental nos dice cómo los procesos que ocurren en el mundo, más el funcionamiento del instrumento, producen un resultado particular. Y se supone que estas máquinas nomológicas, siempre siguiendo esos mismos patrones, al ser de carácter nomológico, van a dar resultados que son análogos unos con otros en el procesamiento de aquellos datos que van trabajando tales máquinas nomológicas, es decir, tales instrumentos. Con el modelo instrumental podemos sacar conclusiones sobre el mundo a partir del resultado del instrumento. El resultado del instrumento se modela como el final de una cadena causal y esto nos permite usar el resultado para inferir algo sobre una etapa anterior de la cadena causal o sobre otro objeto de la cadena causal. Baker señala que podemos tomar como el ejemplo de Gear sobre las observaciones de los rayos gamma de la Vía Láctea. Diferentes tipos de telescopios son sensibles a diferentes longitudes de onda de radiación electromagnética. El telescopio Compton de imágenes, conocido como el COMTEL, utiliza la dispersión Compton para detectar los rayos gamma. Miremos, la dispersión Compton ocurre cuando un fotón, es decir, un paquete de luz, que es la unidad más pequeña concebida dentro de la microfísica en relación con la luz, colisiona con una partícula cargada como un electrón, causando que el fotón sea dispersado y el electrón retroceda. El fotón pierde energía hacia el electrón, o sea, la cede, y el ángulo de retroceso del electrón está determinado por la cantidad de energía que recibe del fotón.
Muy brevemente, el instrumento funciona de la siguiente manera. Consta de 2 detectores, cada uno rodeado de tubos fotomultiplicadores. Cada tubo es sensible a los rayos gamma del rango de 1 a 30 megaelectronvoltios. Ahora, nos detenemos allí porque hay que entonces ver qué es un megaelectronvoltio. Antes de entender el megaelectronvoltio, es importante saber qué es un electrovoltio, porque es que mega implica una medición de mayor cantidad de electronvoltios. Entonces, miremos la unidad. Un electronvoltio es la energía que gana un electrón al moverse a través de una diferencia de potencial eléctrico de 1 voltio, es decir, una unidad muy pequeña de energía. Y en el caso que estamos presentando es en relación con el choque que tiene con el fotón. Ahora, ¿qué es el megaelectronvoltio como unidad? Un megaelectronvoltio equivale a 1.000.000 de electronvoltios. Al igual que en el electronvoltio, se utiliza para medir la energía, pero es una unidad mucho más grande, lo que hace adecuado para medir energías altas, como las involucradas en las reacciones nucleares y en la física de partículas. Entendido esto, entonces podemos tener mucho más claro qué es lo que sucede con el ejercicio del ejemplo que pone Ronald Gere en relación con el telescopio, eh, con el telescopio Comptel en la detección de los rayos gamma. El rayo gamma entrante es dispersado por el telescopio Compton en el primer detector, perdiendo energía. El electrón en retroceso produce un centelleo medido por los tubos fotomultiplicadores. El rayo gamma es luego dispersado nuevamente por el telescopio Compton en un segundo detector, nuevamente produciendo un centelleo medido por los tubos fotomultiplicadores. Observen que aquí hay una cadena. A partir de las intensidades de los 2 centelleos que se han producido, se puede inferir la energía del rayo gamma original. La organización de los tubos fotomultiplicadores también permite determinar la detección del rayo gamma. Todo el instrumento está rodeado por un escudo centelleador que detecta cualquier partícula cargada errante cuya interacción con el detector puede ser descartada. Por cualquier disipación de dudas, estamos hablando de que centelleo es como una iluminación emergente que se da como resultado de el ejercicio difuminador que hace el telescopio sobre el rayo gamma en los 2 procesos iniciales que estamos señalando, porque cada vez que ocurre, pues allá va a haber un choque y genera el centelleo. Los científicos usan los datos generados por el Comptel para construir imágenes de la Vía Láctea. Entendemos estas imágenes y podemos usarlas para sacar conclusiones sobre la Vía Láctea solo dado el modelo instrumental y varias teorías y suposiciones de fondo, es decir, usamos esas imágenes para sacar conclusiones sobre la Vía Láctea solo porque entendemos la producción de los rayos gamma en la Vía Láctea y entendemos cómo los rayos gamma interactúan con las partículas. Esa es la base para poder hacer ese tipo de detección y, digámoslo, también de medición. Esto es lo que nos permite concluir que un punto brillante en una imagen producida por el telescopio Comptel nos muestra una fuente especialmente intensa de radiación gamma. El modelo instrumental, por supuesto, se extrae de diversas teorías y modelos de fondo. El modelo instrumental del Comptel incluye la dispersión Compton y la del centelleo, procesos que son descritos y explicados por la teoría física correspondiente. Y aquí estamos viendo, sin quererlo, cómo hay una relación directa entre la estructura de la
de la fabricación del instrumento, en este caso el telescopio, con la teoría que se aplica y los dispositivos internos dentro del telescopio para poder hacer el choque de los fotones con respecto a los electrones que se colocan como barrera dentro del telescopio para poder hacer las mediciones o las detecciones de los rayos gamma, lo cual muestra que necesariamente la estructura tanto del funcionamiento del telescopio como la fabricación misma del telescopio están íntimamente relacionadas con la teoría que intenta explicar el modelo teórico, en este caso astronómico, sobre la galaxia de la Vía Láctea, lo cual muestra esa relación directa entre la estructura del instrumento con la teoría. El modelo instrumental es incompleto o impreciso. Al explicar cómo funciona el telescopio Comptel, no decimos exactamente cuál será su entrada y salida. En cambio, solo hacemos afirmaciones condicionales de ese estilo. Si su entrada es X, su salida será Y. La salida del instrumento nos permite precisar el modelo instrumental. Al especificar la salida del instrumento, también especifica o al menos reduce las posibles entradas. Cuando integramos una salida particular en el modelo instrumental, esto hace que una parte del modelo instrumental sea precisa y por lo tanto también precisa otras partes del mismo. Por supuesto, no se puede lograr una precisión completa y con esto pues hago el énfasis ante alguna reiteración en algún momento determinado cuando José Gershain habló de las ciencias exactas y de las mediciones exactas en ciencia. Y estamos viendo aquí que no es posible esto, sino que tienden a unos grados de precisión sin que la precisión sea completa. La medición de la dirección de un rayo gamma puede verse afectada por varios factores, como las condiciones atmosféricas. Por lo tanto, a partir de una salida solo podemos inferir la ubicación de una fuente de radiación gamma dentro de una imagen de error, dentro de un margen de error particular. El propio modelo instrumental a menudo nos dice los márgenes de error, por lo tanto, la influencia de las condiciones atmosféricas se incluye en los modelos instrumentales de los telescopios. En este punto surge una posible objeción. El modelo instrumental es importante porque nos permite interpretar el término de una cadena causal que comprende una máquina nomológica. Pero, por supuesto, podemos realizar manipulaciones adicionales sobre el resultado de un instrumento y así crear nuevos resultados a partir de él. Podría parecer que en algunos casos podemos prescindir del modelo instrumental, ya que los humanos no necesitan interpretar el resultado de un instrumento. Consideremos los muchos casos en los que los científicos usan computadoras para analizar el resultado de los instrumentos y ni siquiera ven los datos en bruto que se introducen en la computadora. Humphreys discute cómo en la tomografía computarizada usamos computadoras para manipular los sinogramas y extraer información que en otro modo sería accesible para un humano. Esto lo podemos trasladar a lo que hoy llamamos la data science, la ciencia de los datos, donde ni siquiera el humano tiene una intervención directa en los datos crudos, sino que de una vez pasan a un sistema computacional que está trabajado por software y que permite trabajarlos y darles un resultado interpretativo posterior desde el punto de vista computacional. Una de las consecuencias del surgimiento del Big Data, que es parte de la data science, es que a menudo es simplemente imposible para los científicos interactuar con todos los datos en bruto de los instrumentos. ¿Cómo se explica esta visión aquí? El profesor Baker dice que diría que en los casos en que una computadora manipula los datos antes de que sean interpretados por los científicos, esto puede considerarse simplemente como un instrumento extendido
entendido en los términos de un nuevo y extendido modelo instrumental, donde está el instrumento detector y su conexión con otro instrumento que lo que hace es procesar los datos detectados y con ello hacer la interpretación ya a través de un software que ha sido diseñado para hacer la interpretación, lo cual le da al final al científico la interpretación de los datos obtenidos de la detección. Cabe destacar que la manipulación computarizada de datos solo es útil cuando las manipulaciones están bien definidas y ordenadas, de modo que podamos confiar en que se produzca un tipo particular de resultado. ¿Y eso qué significa? Que por supuesto, al diseñar, por ejemplo, software que interpreta datos, estos estén en íntima relación, primero que todo, con las teorías con las cuales está montado el instrumento que hace la detección, su proceso, su procesamiento en la detección, las escalas de medición que se estén teniendo en cuenta, pero todo ello estará derivado de la teoría que formuló la posibilidad para hacer esta prueba empírica de detección a través de instrumentos. Y dice Baker, tomemos un ejemplo simple. Supongamos que el instrumento X produce el resultado A y el instrumento Y produce el resultado B. Aquí tenemos dos resultados. Luego podría ser útil combinar A y B para generar nuevos datos que serían los datos C. Por ejemplo, podríamos combinar la imagen de la Vía Láctea producida por el telescopio Comptel con una imagen producida por un telescopio ultravioleta, digamos, si nuestra mejor teoría de la formación estelar implica que las cunas estelares emiten una fuerte radiación en longitudes de ondas específicas de rayos gamma, pero también de rayos ultravioleta. Entonces, Comptel estaría detectando los rayos gamma y el telescopio ultravioleta, pues los rayos ultravioleta. Todo se refiere pues al tipo de radiación que producen. Obviamente, la combinación de los datos de A y B en C podría ser realizada también por otro instrumento, que en este caso será su conexión con la computadora que maneja un software relacionando estas dos formas de detección, procesamiento a la luz de la teoría vigente o a través de la cual se hace el trabajo empírico. En principio, los científicos no necesitan interactuar ni con A ni con B en absoluto, pero para tener cualquier comprensión de C, los científicos aún deben recurrir a los modelos instrumentales de X y Y que originalmente estábamos señalando. Y si hemos establecido un sistema en el que una computadora genera regularmente datos del tipo C, a partir de los resultados del tipo A y del tipo B, de modo que los científicos pueden ignorar los resultados del tipo A y del tipo B, entonces X más Y más la computadora puede considerarse un nuevo instrumento y el modelo instrumental es un modelo de la producción de los resultados del tipo C. Como se dan cuenta, es ir haciendo un ensamble de procesos y estructuras de tipo instrumental de tal manera que ayuden al proceso de interpretación de los datos en la detección de fenómenos, en este caso en la astronomía, para captar cómo es el comportamiento de lo que es con características, atributos de la Vía Láctea. La manipulación computarizada de datos es, por supuesto, mucho más sofisticada que simplemente combinar imágenes, pero se aplica al mismo punto. Por lo tanto, la computación posiblemente no desafía lo que ha dicho el profesor Baker acerca de los instrumentos. Inclusive, hoy podemos decir es que existen grandes infraestructuras donde hay cadenas de secuencia tecnológica instrumental que evitan el acceso directo de los investigadores sobre los fenómenos básicos de observación y que permiten con todo el desarrollo de software y hardware, además de los instrumentos de detección y medición, procesos complejos que permiten simplemente tener después resultados a la luz de las teorías. Esto lo podemos ver en todo el complejo
científico y mega industrial del observatorio del CERN en Suiza, del acelerador de partículas del CERN, donde los investigadores no miran directamente los choques de los protones o neutrones disparados o de los fotones disparados. Son ya los resultados con gráficas y mediciones matemáticas que permiten a la luz de la teoría poder hacer las interpretaciones de lo que está sucediendo. Esa es la ciencia actual, por ejemplo, en las ciencias físico-naturales. Entonces, para resumir la visión de Baker, dice que los instrumentos son máquinas nomológicas, en el sentido de que los nomológicos establecen conductas invariantes acerca de los fenómenos que está detectando, procesos causales que están bien ordenados y que se pueden sacar conclusiones sobre el mundo a partir del uso de instrumentos recurriendo a un modelo instrumental que describe las conexiones causales entre los sistemas del mundo y el resultado del instrumento dentro de su procesamiento. Baker espera que lo que ha dicho hasta ahora no sea demasiado controvertido y señala que no cree que Gere esté en desacuerdo con nada con esto que está señalando. Entonces surge una pregunta: ¿cuál es el argumento a favor del perspectivismo instrumental y qué aporta la visión de nuestra comprensión de los instrumentos? Si ya vemos, yo agrego, si ya vemos que toda la estructura de las máquinas nomológicas tiene que estar en función de la estructura teórica sobre la cual se está fundamentando la observación y el trabajo empírico desde una teoría específica. Miremos ahora entonces el otro concepto, que es el concepto que plantea Ronald Gere, de la parcialidad y la opacidad de los instrumentos en favor del perspectivismo instrumental. Entonces dice Baker que en esa sección se examinará el argumento de Gere a favor del perspectivismo instrumental, el cual procede al intentar mostrar que ciertas propiedades de los instrumentos respaldan un análisis perspectivista. Dice que la intuición básica de Gere es que los instrumentos no simplemente revelan cómo es el mundo, más bien revelan cómo es el mundo desde el punto de vista particular que está inmerso dentro del instrumento. Así como se señaló en la introducción, Gere pretende defender una especie de realismo calificado, un realismo perspectivista. Más precisamente, según Gere, los instrumentos son perspectivistas de dos maneras. Miremos el argumento. Primero, al igual que el sistema visual humano, los instrumentos son sensibles solo a un tipo particular de entrada. Son, por así decirlo, ciegos a todo lo demás. Segundo, ningún instrumento es perfectamente transparente. Es decir, la salida es una función tanto de la entrada como la constitución interna del instrumento. Baker llama a la primera propiedad parcialidad. Los instrumentos son parciales en el sentido de que responden solo a un cierto tipo de entrada. Y llamará a la segunda propiedad opacidad, ya que Gere la describe como el hecho de que el instrumento no sea perfectamente transparente. Los instrumentos son opacos en el sentido de que la salida de cualquier instrumento, y se habla de salida pues de información, de datos, depende tanto de la entrada como del procesamiento interno que tenga el instrumento. Antes de discutir estas propiedades en detalle, el primer punto importante a destacar sobre la visión de Gere aquí es que solo concierne a las propiedades y al funcionamiento de los instrumentos científicos. El profesor Baker enfatiza esto porque el perspectivismo a veces se interpreta como la afirmación de que solo tenemos conocimiento de hechos perspectivistas, o tal vez que todos los hechos son perspectivistas. Baker señala, por ejemplo, que el otro filósofo de la ciencia de origen indio, Chakrabarty, interpreta la discusión de Gere sobre los instrumentos como un argumento a favor de la afirmación de que los hechos detectados por los instrumentos son perspectivistas.
Si bien no hay duda de que algunos de los comentarios de Gere sobre el perspectivismo en general pueden interpretarse en ese sentido, está claro que ni la parcialidad ni la opacidad en sí mismas implican nada sobre los objetos observados. La parcialidad y la opacidad son propiedades de los instrumentos científicos, cualquier tipo de instrumento científico. Por lo tanto, Baker se coloca en una actitud reacia a atribuir conceptos metafísicos controvertidos como hechos perspectivistas al perspectivismo instrumental. Porque es que no se le puede dar una naturaleza como de conciencia intuitiva o conciencia cognitiva al propio instrumento. El instrumento es eso, un instrumento. Otras formas de perspectivismo pueden implicar un compromiso con los hechos perspectivistas, pero el perspectivismo instrumental no tiene por qué hacerlo. Gere discute varios instrumentos diferentes, pero solo un ejemplo será suficiente para ilustrar los principales puntos filosóficos por los que tomará el telescopio Comptel ya discutido anteriormente. No es difícil ver cómo el telescopio Comptel exhibe tanto parcialidad como opacidad. Comptel es parcial porque es sensible solo al rango particular de radiación electromagnética que corresponde a los rayos gamma. No puede medir luz visible, flujo de neutrinos o sonido. Es opaco porque su salida depende de los procesos internos del instrumento, como la estructura de los tubos fotomultiplicadores. Las imágenes construidas a partir de los datos proporcionados por otros tipos de detectores ofrecerían vistas muy diferentes de la Vía Láctea. Lo que Comptel produce no es simplemente una imagen de la Vía Láctea, sino una imagen de la Vía Láctea desde una perspectiva instrumental particular, como dice Gere. La observación no revela simplemente la intensidad y distribución de los rayos gamma provenientes del centro de la Vía Láctea, revela la intensidad y distribución de los rayos gamma según lo indicado por Comptel u OSE, que es otro modelo de telescopio que tiene esas mismas características. Más adelante, Gere dice que no podemos separar la descripción de la imagen perspectiva desde la cual fue producida. Al analizar la salida de cualquier detector, debemos considerar la estructura interna y el procesamiento del propio detector. Totalmente de acuerdo. No cabe duda de que los instrumentos son sensibles a un tipo particular de entrada y que la salida depende del procesamiento interno del instrumento. Es también supremamente claro esto. En el resto de esta sección, dice Baker, se considera que debemos pensar sobre este hecho. ¿Estas propiedades desafían una explicación realista de los instrumentos o requieren que el realista califique su realismo de alguna manera? Claro, y aquí se puede dar la confusión en darle el carácter de realista al instrumento o de realista a quien usa el instrumento e interpreta los datos del instrumento de esa manera. La parcialidad puede abordarse rápidamente. Claramente, el telescopio Comptel es parcial, ya que es sensible solo a la radiación electromagnética dentro de un cierto rango de energía y solo puede detectar rayos gamma que realmente llegan a la Tierra. Las regiones de gas y polvo más densos en la galaxia oscurecerán en muchas partes del cielo, mientras el análisis de los datos puede eliminar algunos de los eventos de detección. La parcialidad no es una tesis controvertida y es difícil ver cómo podría respaldar algún análisis filosófico-científico particular de la instrumentación. No es necesario ser un perspectivista instrumental para ver que los instrumentos responden solo a ciertos tipos de entrada. Tanto los realistas como los antirrealistas aceptarán esto también. Una forma de ver el problema para la posición del perspectivismo instrumental aquí es preguntar cuál es la alternativa. ¿Qué significa rechazar la parcialidad? Si un instrumento no fuera parcial, entonces sería sensible a todo. Incluso si tal cosa es lógicamente coherente, obviamente no habría manera de usarlo, porque ¿sobre qué se usa? Los instrumentos son útiles precisamente porque utilizan
su poder para rastrear solo propiedades específicas que nos interesan y que están en función de teoría, no lo olvidemos. Dado que todos aceptan la parcialidad, el perspectivismo instrumental es trivial si se basa en esta afirmación. Pasemos al caso de la opacidad. En esta la afirmación de que la salida de un instrumento depende de la entrada más el procesamiento interno del instrumento. Pues ahora inicialmente puede parecer que esto sea semejante al de la parcialidad. Es una afirmación trivial. No plantea ningún desafío al realista tradicional. Las imágenes producidas por el telescopio Comptel dependen de su procesamiento interno. Obviamente, sin procesamiento interno no se producirían imágenes en absoluto. Un telescopio de rayos gamma diferente, sensible exactamente a las mismas longitudes de onda, puede producir imágenes diferentes. Entonces, Baker invita a imaginar que extraterrestres que solo ven la luz ultravioleta desarrollen su propio telescopio al estilo Comptel. Las imágenes que produce este instrumento se verían diferentes, ya que había sido construido para los ojos sensibles a la luz ultravioleta de los extraterrestres. Así que podría pensarse que la opacidad es de nuevo trivial, en cuyo caso se perdería significancia filosófica desde el punto de vista del perspectivismo instrumental que plantea Ronald Gere. Pero el perspectivista extrae una moraleja controvertida del hecho de que la salida de un instrumento depende de su procesamiento interno. Una de las ideas centrales del perspectivismo instrumental es que las perspectivas contribuyen al contenido de la salida del instrumento y que por lo tanto un instrumento solo muestra el mundo tal como aparece desde la perspectiva de ese instrumento, no el mundo tal como es realmente. Esta es una forma en la que el perspectivismo desafía al realismo estándar. Nunca tenemos acceso al mundo sin calificaciones, solo al mundo desde la perspectiva particular que se esté teniendo. Podemos obtener una idea más clara de lo que implica la opacidad si consideramos lo que se necesitaría para que un instrumento no exhibiera opacidad. Bien, y aquí plantea otro ejemplo que vamos a obviar de tal manera que podamos dar, llamémoslo así, la oportunidad de abordar esto por parte de todos. Dice, terminando esta parte, que consideremos nuevamente el ejemplo del telescopio Comptel. No podemos detectar los rayos gamma, por lo tanto la entrada debe ser alterada por el instrumento para que sea útil para nosotros. Al transformar la entrada de, digamos, una galaxia distante, el instrumento hace que ciertas propiedades de esa galaxia sean salientes para nosotros, propiedades que serían invisibles para nosotros si no fuera por el instrumento. Y surgió una pregunta. Ahora deberíamos decir que el instrumento no está revelando el mundo tal como es realmente. La única forma en que se puede entender tal afirmación es que, dado que el instrumento transforma la entrada, distorsiona la entrada. En ese sentido, el instrumento contribuye a la salida. En opinión de Baker, hay una confusión seria aquí. Él cree que parte del atractivo del perspectivismo instrumental radica en confundir lo que se detecta con los medios por los cuales se detectan las cosas. El punto se ve quizás mejor al regresar a la comparación de la percepción visual. Y aquí hay sí una confusión entre lo que es el instrumento con lo que es el órgano de los sentidos con el cual el instrumento pudiera interactuar en un momento determinado. Podríamos decir, hablando de manera suelta, que percibimos luz, pero por supuesto, esto no es cierto, al menos no en circunstancias normales. Más bien deberíamos decir que percibimos objetos y la luz es el medio por el cual percibimos los objetos, que es una mirada totalmente distinta. De manera similar, el funcionamiento interno del sistema visual es parte de los medios por los cuales percibimos los objetos. Los procesos que involucran luz, el lente, el ojo, la retina, el nervio óptico, el cuerpo geniculado lateral, etcétera, contribuyen al contenido de las representaciones visuales en la medida en que no tendríamos esas representaciones sin que ocurrieran esos procesos.
En general, aquí surge una reflexión de tipo epistémico y de tipo ontológico, porque cuando estamos observando, y miremoslo desde una perspectiva filosófico-científica seria y rigurosa, cuando estamos utilizando siquiera nuestros órganos de los sentidos, lo que estamos observando es exactamente eso, lo que detectan nuestros sentidos y que después esa información llega a nuestra corteza cerebral y eso que estamos diciendo es el mundo tal cual es. O aquí también se está dando un proceso que es análogo al que se están dando en los instrumentos tal como lo ha presentado el profesor Baker. En general, no hay una detección de X sin que ocurra algún proceso que constituya la detección, es decir, sin que haya un vehículo para la detección. Quiero decirles que esto me hace acordar de algunos elementos de la antigua filosofía hinduista, que hablaba acerca de que nosotros, al actuar en este mundo, solamente lo que vemos son ilusiones, de que el mundo es maya y la maya es ilusión, lo cual nos hace pensar que entonces no es fácil poder decir cómo es el mundo, pero tampoco nos podemos ir al otro extremo de decir que simplemente es una construcción social, porque hay ciertas cosas del mundo que detectamos y que después hacemos aplicaciones en el mundo y vemos que esas aplicaciones sistemáticamente funcionan. Luego, hay cosas que hemos detectado en el mundo a través de la instrumentación, la detección empírica, etcétera, que hacen que eso que detectamos y que hace que matemáticamente podamos relacionarlos en teorías a través de modelos y su aplicación posterior y que se ve que funcionan y que son exitosas, es porque hay algo que de lo que detectamos que debe estar ahí y que sí es realmente así como está, a pesar de que solamente podamos ver la apariencia, es decir, el fenómeno. Entonces, bien, miremos otro punto. Los instrumentos distorsionan siguiendo esta idea que les acabo de plantear. Según Gear, el perspectivismo instrumental consiste en el hecho de que todos los instrumentos son tanto parciales como opacos. Ya vimos eso. Si el argumento de lo planteado anteriormente es correcto, entonces lo que es filosóficamente controversial en el perspectivismo instrumental es la idea de que los instrumentos distorsionan la información. En esa sección aborda la pregunta en qué sentido podría un instrumento distorsionar la información. Dado el argumento de las dos secciones anteriores, se podría argumentar que hay algo engañoso en describir la salida de cualquier instrumento como distorsionada o verídica. Los instrumentos son procesos causales bien ordenados que transforman información. Está definido ya en los términos del modelo de máquina nomológica. Sobre la base de la salida del instrumento sacamos conclusiones sobre el mundo que pueden ser o no correctas, dependiendo de si estamos aplicando el modelo instrumental adecuado. Solo cuando hacemos inferencias a partir de la salida surge la cuestión de la distorsión. Sin embargo, Baker cree que esta conclusión es demasiado apresurada y, y que el perspectivismo instrumental puede entender la idea de que los instrumentos distorsionan. La clave es que un objeto cuenta como un instrumento solo si es usado por personas de manera adecuada. En particular, las personas deben aplicar un modelo instrumental a él. Sin el modelo instrumental, no podemos especificar qué son la entrada y la salida del instrumento. Realmente no tenemos datos en absoluto sobre los cuales podríamos hacer afirmaciones sobre el mundo. Dicho de manera simple, no hay instrumento sin un modelo instrumental. Y en ese sentido, pues entonces se cuestionaría la idea de que si efectivamente el instrumento distorsiona. Miremos ahora, siguiendo esta idea, en la literatura sobre la medición es normal distinguir 4 tipos diferentes de escalas de medición. Estamos hablando de la nominal, la ordinal, la de intervalo y la de razón. Esto está trabajado básicamente dentro de la estadística y los modelos estadísticos.
En una escala nominal, los objetos se ordenan en conjuntos sin un orden específico, como cuando clasificamos a las personas en masculino y femenino o en diferentes nacionalidades. Una escala ordinal clasifica las medidas en un orden de rango particular. La escala de Mohs de dureza clasifica los minerales en 10 categorías basadas en si uno puede rayar al otro de los minerales. Esta escala es cualitativa y no se pueden realizar operaciones aritméticas significativas sobre ella, ya que no hay manera de combinar los grados de dureza. Una escala de intervalo tiene intervalos iguales, por lo que permite operaciones aritméticas sobre los intervalos de la escala, pero no sobre los valores específicos de la escala. En este caso, se puede considerar la escala de temperatura de Celsius. No podemos decir que 100 grados Celsius es el doble de caliente que 50 grados Celsius, porque el punto cero es arbitrario. Sin embargo, la diferencia entre 100 y 50 grados Celsius es la misma que la diferencia entre 50 y 0 grados Celsius. Finalmente, una escala de razón también tiene intervalos iguales, pero el punto cero no es arbitrario. Por ejemplo, tenemos el caso de que 100 kilogramos es el doble de 50 kilogramos y 0 kilogramos es una medición donde no existe la masa, es decir, no existe la cantidad de materia. No podemos entender una medición de una cantidad particular a menos que se coloque dentro de una escala de medición. ¿Y por qué tratamos esto? Porque es que justamente los instrumentos con toda su estructura en la detección tendrán unas escalas de medición, las cuales están referidas de alguna manera en el desarrollo de la teoría sobre la cual se va a hacer la prueba empírica. Si se dice que el topacio tiene una dureza de 8 en la escala de Mohs, esta información es inútil a menos que sepas qué tipo de escala es la escala de Mohs y dónde se colocan otros artículos en la escala. Así se sobreentiende que ningún instrumento puede especificar por sí mismo una escala de medición, lo cual permite entender que los instrumentos no interpretan ni distorsionan ni nada por el estilo las mediciones. Estos vienen ya incorporados en el diseño ingenieril de la construcción del instrumento. El tipo de escala utilizada debe reflejar las relaciones entre los objetos medidos y esto impone límites sobre cómo podemos utilizar los datos de un instrumento. Como dice Hand, cuando se consideran los números como mediciones de alguna propiedad subyacente, solo se pueden realizar aquellas operaciones que corresponden a alguna operación empírica entre los objetos medidos. El modelo instrumental es lo que especifica esta correspondencia. Muy bien, entonces, en ese sentido, hay un planteamiento de Baker acerca de la dependencia de los instrumentos sobre las teorías. Muchos escritores han argumentado que los instrumentos son en algún sentido un importante elemento que es independiente de la teoría. Miremos a ver, porque eso sería un argumento distinto al que plantea Baker. Por ejemplo, Hawking sostiene que algunos experimentos tienen propia vida, por así decirlo, y pueden llevarse a cabo sin guía de la teoría. Eso sería para discutir. Yo lo discutiría personalmente, porque creo que sí hay una paternidad de las teorías sobre los diseños metodológicos y sobre el tipo de técnicas e instrumentos que se utilizan dentro de las pruebas empíricas para una teoría. En particular, dice que se pueden argumentar que podemos saber que un instrumento es confiable sin recurrir a ninguna teoría sofisticada. Eso me parece, a mí epistemológica y ontológicamente me parece ingenuo de parte de Hawking. Pero esto es discutible y seguramente Astrid tendrá sus razones ahora para defender o refutar dicha afirmación. Pero el punto clave aquí es la teoría sofisticada. Los modelos instrumentales no necesitan ser teóricamente sofisticados y mucha literatura ha examinado las formas en que los modelos se construyen relativamente independientes de la teoría. No necesitas, dice Baker, conocer los detalles precisos sobre la naturaleza de la luz para entender el modelo instrumental del microscopio óptico. Este modelo que detalla el camino de la luz a través de varias lentes hasta el ojo del usuario del microscopio, la creación de una imagen real
una imagen virtual, etcétera, ha estado en uso desde los primeros días de los microscopios, sobreviviendo a las teorías corpusculares, las teorías de ondas y la teoría del fotón. Incluso Hawking acepta que para hacer juicios sobre las entidades no observables necesitamos conocer varias verdades que son de carácter casero. Sobre ellas ciertas generalizaciones básicas sobre propiedades causales importantes. Tales verdades caseras son suficientes para los modelos instrumentales de los instrumentos. Baker supone que aquellos que afirman la independencia de los instrumentos de la teoría se refieren con la palabra teoría a algo más parecido a un sistema complejo y formalizado destinado a aplicarse a una amplia gama de fenómenos y quizás parcialmente basado en leyes universales. No puede haber un instrumento sin un modelo instrumental. No es del todo correcto que tengamos un instrumento con un tipo particular de salida y luego sacamos inferencias sobre el mundo aplicando el modelo instrumental a esa salida. El instrumento y el modelo instrumental están más estrechamente entrelazados que eso. Identificar algún evento como la salida de un instrumento de detección ya es aplicar un modelo instrumental a él. Y un modelo instrumental aplicado es tener un modelo teórico. Así que hay un sentido en el que se puede decir que los instrumentos distorsionan porque el modelo instrumental puede estar equivocado de varias maneras. En ese sentido, desde la perspectiva de la teoría. Recordemos el punto hecho por Hand anteriormente de que las operaciones permitidas en los números de una escala de medición deben corresponder a alguna operación empírica entre medidas. Podemos estar equivocados sobre cuáles son esas operaciones empíricas. En este punto, pues el perspectivismo instrumental está reivindicado. Además, hay cierta plausibilidad a primera vista en la idea de que incluso nuestros mejores modelos instrumentales están sujetos a distorsión, porque como la argumenta Levins, todos los modelos enfrentan una compensación entre precisión, exactitud y generalidad, y por lo tanto no puede haber un modelo perfecto y completo de ningún sistema. Todos los modelos tendrán limitaciones e idealizaciones. Si el realista puede acomodar este hecho, está fuera del alcance pues, de este artículo, vale decirlo, pero proporciona algún apoyo inicial a una visión perspectivista de todos los modelos instrumentales. Bien, teniendo en cuenta todos estos elementos, hay algunos otros elementos que se plantean, pero voy a omitirlos de tal manera que pueda dar la oportunidad a los colegas de discutir estos componentes acerca de la naturaleza del perspectivismo instrumental, los argumentos a favor y los argumentos en contra que pudieran tener en lo que tiene que ver en su uso, en el desarrollo metodológico para la praxis empírica, llamémoslo así, de teorías científicas. Voy a detenerme acá y darles la palabra a ustedes. Yo me quiero referir pues específicamente a lo que estabas comentando o lo que estaba comentándose allí en relación a Hawking, ¿sí? Para ver lo siguiente, y es la postura con la cual Hawking asume su realismo de entidades de carácter nominalista, en tanto que lo que aborda en su teoría es precisamente las entidades vistas como las que están allá afuera de la perspectiva, en este caso, viéndolo en el sentido perspectivista, de la perspectiva del investigador. Y le da vida propia, por decirlo de alguna manera, a los mismos fenómenos y coloca a esas entidades como las que tienen que ser observadas por quien hace el papel o el rol del investigador, para más llegar a ver cómo es que ellas se comportan en esa perspectiva realista, asumiendo que precisamente pues tienen vida propia, y por esa vida propia que tienen, lo que tiene que hacer el observador o el investigador es tratar de identificar cómo cambian
cómo cambia su naturaleza, sus formas de interactuar con esas otras entidades con las cuales se conecta, y lo que haría el investigador es más bien de tratar de hacer que emerja la teoría como algo de lo que le muestra los fenómenos, es dejar que los fenómenos mismos le hablen. Y en ese sentido, al dejar las entidades, perdón, las que hablen, pues el investigador o el observador estará en una actitud de el expectante de lo que pasa. Es como lo que... ¿Tienes cerrado o muteado? Yo creo que, bien, para ilustración del público y de los compañeros, aquí vale la pena entonces en ese sentido, hacer una serie de precisiones, y yo te voy a preguntar, ¿qué es lo que llama entidades hacking dentro de su nominalismo dinámico? Y cómo, algo que no mencionaste, que es la intervención para poder detectar la entidad, ¿a qué se refiere eso? Y que si eso necesariamente es independiente de una teoría. Lo que corresponde en este caso a una entidad es aquello sobre lo cual se puede intervenir, sobre lo cual el investigador, el observador, puede realizar algún proceso que le permita identificar esos rasgos, atributos o características que le llevan a decir, esto lo podemos clasificar como tal cosa, y al clasificarlo, pues la comunidad científica lo que ha hecho es ponerse de acuerdo en darle un nombre a aquello que es accesible, que es abordable. Pero mi pregunta, vuelvo e insisto, ¿cómo es que emerge una entidad? ¿A partir de qué? De los experimentos y de los instrumentos que se toman para hacer esas pruebas o experimentos. Como en el caso, por ejemplo, específico que él más usa, el de los fotones, y de cómo se ponen en unas condiciones específicas de laboratorio para poder ver cómo son las conductas. Pero bien, pero recordemos que los fotones no primero fueron una entidad, no fueron una entidad a partir de experimentos. Puede ser una entidad, pero teórica, a través de la cual después, a través de experimentos, se intenta identificar por su comportamiento, a partir de los modelos matemáticos que planteó Planck, que fue el que primero habló de fotón. Entonces, mi pregunta es que, ¿cómo en hacking surgen las entidades si no es que están relacionadas con algo que es teórico y con experiencias empíricas, valga la redundancia, anteriores, que están montadas también sobre otros elementos de teoría que se los dijeron? Porque es que ahí veo en hacking ese problema, o si no, yo diría que hacking está tratando de reducir nuevamente al empirismo, al trabajo de la ciencia, y es que el mundo se descubre y que las entidades son descubrimientos. Ahí yo creo que en ese sentido... Hay un elemento de eso que estás diciendo, en el sentido de que, y pues puede sonar como extraño, pero lo que ocurre es que si miramos en la forma como hacking hace sus interpretaciones, es precisamente a partir de, digamos, de experimentos ya realizados. Es como si fuera una interpretación de segundo orden, no parte del ejercicio, digamos, de la observación directa o empírica, sino que precisamente por eso esto que está diciendo aquí de los instrumentos y de la perspectiva, pues es porque de antemano ya hay esa, digamos, toda una estructuración científica previa. Ya, entiendo eso, Astrid, y es clara la explicación tuya. Yo puedo concebir lo siguiente, es que en eso que hacking habla acerca de entidad que tiene un carácter de emergencia, yo no vería que se diferenciara de ninguna manera de lo que en la antigua filosofía, no antigua, sino en la filosofía kantiana, estamos hablando de fenómeno. Y el fenómeno es una apariencia que aparece ante la conciencia humana a través de los órganos de los sentidos, en este caso ya sofisticadamente con instrumentos,
pero siempre a la luz de una concepción del mundo, es decir, de una teoría. Que una teoría puede ser no una teoría científica plenamente establecida, sino una hipótesis científica, como lo plantea Popper en algún momento, de que una hipótesis sobre cierto tipo de apariencias del mundo no necesariamente son científicas en un momento dado, pero que pueden ser sometidas a prueba a través de contrastaciones empíricas y dentro de las cuales serían utilizados los instrumentos y en ello mirar si lo que prevé la teoría que funciona en el fenómeno que Hawking llama entidad, opera o no opera explicativamente como lo dice la teoría, que en este caso es hipótesis a contrastar. Entonces, en ese sentido, yo veo que Hawking no está desplanteando desde otra perspectiva algo que ya se ha dicho, a mi juicio, y es que entidad es lo mismo que fenómeno. Fenómeno. Y fenómeno es como una apariencia que tiene que ser puesta a prueba. Es básicamente. Y el asunto que atribuye Hawking es que ese fenómeno le dan un nombre. Y al darle un nombre se vuelve entidad. Es lo que yo observo. ¿Sí? Y por eso la denominación de nominalismo dinámico, que estaría relacionado con una visión que es histórica, por supuesto, y es que eso que le dan nombre se vuelve una entidad, es decir, tiene un carácter óntico y que es de carácter histórico. Eso sería, quiero decirlo en la perspectiva como yo lo entiendo, con el propósito de que quienes vean el video y aquí los colegas puedan mirarlo de alguna forma. Y antes de darle la palabra a Luis Hernando, y es que tengamos en cuenta, claro, en la perspectiva que tú le estás planteando es en una tradición kantiana, como bien lo explicas, y hay que tener en cuenta desde dónde se para Hawking, la influencia tan fuerte que tiene precisamente de Foucault. ¿Sí? Y en Foucault sí viene esa herencia del ente o de lo que es en ese lenguaje de la entidad. ¿Ves? Entonces también es más producto, no de porque sean cosas diferentes, sino porque precisamente cómo nos ayuda el lenguaje a identificar desde cuál filosofía se está parando un autor. Entiendo eso, Astrid, y es bueno para que lo sepa la gente. Exacto. Ahora sí, Luis Hernando. Bueno, buenas tardes. Bueno, a mí esto que acaban de comentar merece que una lectura en una próxima tertulia nos pusieran un poco más en contexto a los no filósofos. Digamos, me pareció interesante esa discusión con Hawking, pero estrictamente no hemos leído, quizá nosotros, o en alguna tertulia, yo no recuerdo haber leído con particular atención a Hawking, a ese autor que refiere Luis Francisco con Astrid, en la conversación con Astrid, me pareció interesante. Yo le entendí a Luis Francisco esta parte también con menos lecturas de Kant, que es una cuestión como por el lado de Kant, uno lo entendería así, pero interesante leerlo del nominalismo, o sea, la pregunta que hace Luis Francisco, ¿no? De si, cómo surge entonces una entidad, sí, pareciera que en un evento de prueba, bueno, y en segundo lugar, como en esa línea, de acuerdo con la lectura me pareció, digamos, difícil, digo yo, la vi como especializada, como una lectura propia de filósofos de la ciencia, porque yo me hice un comentario, lo pongo acá, pero no en sentido peyorativo, digo yo, los filósofos son los únicos intelectuales que le sacan pelos a una calavera fosilizada. Pero bueno, en un sentido positivo, ¿por qué? Porque estaba leyendo, pero de otro tema, simplemente conecto unas ideas que la gente del común no cuestiona lo que es, porque le parece que es evidente. Y me acuerdo que Gramsci, estos días que leí algo de Gramsci para otra cosa, me gustó mucho que Gramsci dice, lo primero que tenemos que hacer
para filosofar es hacer la crítica del sentido común. El sentido común que es, ¿no? Que no se cuestiona y normalmente, sin demeritar a nadie, así pensamos, ¿no? No cuestionamos cosas y nos da hasta pena preguntar porque nos parecen evidentes. En cambio, el filósofo, cuando empieza a preguntar desde lo evidente mismo, empieza a filosofar, ¿no? De lo que es evidente. Bueno, y un tercer comentario es que yo creo que cabe también para hoy. Acabo de poner en el chat un enlace de una lectura periodística sobre la maravilla de un telescopio que fue puesto hace un año, más fuerte que el web. Y lo pongo acá, ¿por qué? Para que hagamos como la lectura en términos de lo de la tertulia, hagamos la lectura del telescopio y de esa maravilla, mirándolo como instrumento para efectos científicos. Es decir, es bastante interesante y conecta con otra de las tertulias en que nos preguntábamos por el tema del crecimiento del universo, la materia, la antimateria. Pues este telescopio parece que se aproxima a esas cosas que telescopios anteriores no habían podido mirar, entre comillas, de esa manera. Es una lectura, claro que es periodístico el artículo, pero uno lo puede hacer, de pronto Luis Francisco le hace una lectura y nos ayuda en eso desde nuestras conversaciones de tertulia. Dejo ahí. Gracias Luis Hernando. Pero bien, mire, la importancia de este artículo, que no lo estamos tocando en su totalidad, con todo el detalle, con más datos que tiene, es porque justamente se está mostrando que en las ciencias físico-naturales, que se supone que son las ciencias que tienen el mayor avance y logros de éxito en la explicación de cómo funcionan ciertas partes del mundo, tenemos unas dificultades que no han sido detectadas por el gran público. Y es que la ciencia físico-natural no es una ciencia exacta, porque no existen ciencias exactas. Que hay una relación directa entre el diseño de instrumentos por parte de las tecnociencias, las tecnologías al servicio de la ciencia y las teorías científicas. Que algunos instrumentos sirven para cierto tipo de detecciones y mediciones que van a servir no solamente para una ciencia específica, sino para algún conjunto de ciencias que tengan temas semejantes sobre los fenómenos que puedan entender o atender. Pero que estos datos de detección, estos datos de procesamiento y estos datos de interpretación a la luz de teorías científicas establecidas o por contrastar, no son la panacea última, sino que siempre están basadas en una serie de limitaciones y posibilidades. Ese es el mensaje fundamental que tiene este texto, para que no confiemos de que exactamente los instrumentos nos dicen el mundo tal cual es. Los microscopios electrónicos de barrido o el otro microscopio electrónico que existe, que ahorita no me acuerdo la técnica, no nos dicen cómo es el universo microscópico y microfísico hasta llegar a los niveles de medición de los nanómetros. No, es una percepción que se hace y que está a la luz de las teorías que, por ejemplo, ilustran cómo es que son los virus o cómo es que son los átomos. Yo he visto cierto tipo de videos en los cuales se clasifican el movimiento de las tijeras electromagnéticas para el trabajo de diseño de moléculas, donde los átomos aparecen como si fueran esferitas. Ese asunto es una representación. He visto esos videos de IBM, pero eso es una representación que hace el instrumento en la detección, pero no sabemos cómo realmente funcione ello. Hay unas detecciones, evidentemente sí las hay, porque no es ciencia ficción.
unas detecciones, pero esas detecciones no evidencian cómo es el fenómeno, porque posiblemente ni siquiera nuestra estructura sensitiva, perceptual, morfofuncional nos permite detectar esa naturaleza. Nosotros solamente podemos tener unos rangos de percepción que nos muestran solamente fenómenos, es decir, aproximaciones o, ¿cómo se diría de otra manera? Apariencias del mundo desde la perspectiva kantiana, podemos tomarlo. Y que teóricamente podemos convertirlos en objetos de investigación. Por eso el concepto de fenómeno y objeto de investigación están muy relacionados. El fenómeno como objeto de investigación es lo que Hawking llama entidad. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de tener un nombre y que puede ser intervenida a través de experimentos, a través de observaciones sistemáticas. Y en esa medida, por ejemplo, cuando estamos enseñando a estudiantes a formular proyectos de investigación, es supremamente importante en cualquier campo de la ciencia establecer la delimitación del fenómeno sobre el cual se va a investigar, es decir, establecer el objeto de investigación. El objeto de investigación es aquella entidad que está plenamente definida y caracterizada sobre la cual vamos a poner nuestra atención, nuestros instrumentos y las teorías existentes, o si no, la hipótesis que queremos probar, que todavía no es teoría, que queremos probar sobre ese objeto de investigación. Yo creo que aquí está quedando muy claro, mi querida Astrid, eso, porque es muy importante para la comprensión de los nuevos investigadores de qué se trata el proceso de investigación y de que no estamos retratando el mundo ni sacándole una radiografía al mundo ni una fotografía al mundo, sino que estamos aproximándonos a fenómenos del mundo que podemos detectar o intuir a través de nuestro sistema racional, intuitivo y perceptivo, y que podemos dar algún tipo de explicación sobre él. Sí, Astridcita. Y es un asunto que me parece clave también uniendo a esto que tú has precisado cada vez más, y es esa, digamos, ¿cómo se dice? Esa postura que tiene Popper cuando nos dice que lo que hacemos nosotros es ponerle unos marcos a la manera de ver e interpretar el mundo a partir de lo científico. No es que el mundo sea así, lo que pasa es que nosotros los seres humanos no tenemos muchas posibilidades tampoco para abordar ciertas cosas o para poderlo tomar en su totalidad, este mundo de la vida o este mundo de los hechos. Entonces, pues nos toca como acomodar las cosas, hacer como nuestros propios instrumentos o aparatajes teóricos que nos ayuden por lo menos a tomar de algún punto estos asuntos, porque son inabordables, son demasiado amplios y nuestra conciencia no nos da para tanto. Excelente, así, y de allí que no podemos hacer una diferenciación de los instrumentos que se utilicen si no hay unas teorías que están alimentando el cómo diseñar ingenierilmente esos instrumentos para hacer la detección, medición y interpretación de datos. Camilo. También con esto que señalas de que la ciencia no es una radiografía del mundo, me parece importante, pues lo que señala también el autor, y es el punto de que el realismo perspectivista, el instrumentalista de Git, no soluciona nada. O sea, no tiene un aspecto útil real detrás de esto, sino pues es un buen discurso que no pasa de la lectura. Realmente me parece que en este artículo Baker destroza totalmente a Gear, lo deja en una posición de no hay un fundamento, o sea, sí puede ser interesante y puede ser bonito tocar el realismo, porque lo que hemos hecho durante los últimos 2500 años es volver al realismo una y otra vez. No aporta nada, ni soluciona nada. Sí, hay una cosa ahí importante, y es que, por supuesto que el realismo perspectivista de teorías tiene sentido, pero hacer esa división del realismo perspectivista de los instrumentos
no tiene sentido, y el profesor Baker pues reconoce que tiene sentido el realismo perspectivista, sin que diga que ese realismo perspectivista tiene absoluta razón, porque ahí competiría, por ejemplo, con el nominalismo dinámico de Hawking, por ejemplo, o con el cientifismo realista de Mario Bunge, o con la perspectiva hipotético-deductiva de Popper. Claro, porque son distintas tendencias. Lo más válido, me parece a mí, en la percepción de la interpretación del artículo, es el perspectivismo teórico, no el instrumental, por supuesto. Yo estoy de acuerdo con Baker también, y estoy de acuerdo con lo que tú dices de que lo destroza argumentalmente y de una manera muy detallada, metódica, para que no quede duda de la discusión. Sí, eso sí, escribe bastante bien el autor, todos sus puntos son muy bien recogidos y argumentados. Y lo que mencionas, aunque me parece que es importante revisar un poco los argumentos, especialmente respecto a entidades realizadas por Hawking, el realismo que sostiene también Bunge, pues que son unos intentos todavía de intentar mantener estas corrientes, pero que finalmente llevan a unos supuestos sobre la ciencia que son, no sé cómo decirlos. Discutibles. Sí, que son discutibles, que ponen a la ciencia casi que en un pedestal. Claro, y yo entiendo el argumento tuyo, porque es la sobrevaloración de la ciencia sobre los demás saberes. Entiendo yo que es el planteamiento que es subyacente. Está de fondo. Sí, 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 sí. Sí, totalmente, totalmente. Ahí se ve pues la influencia de esa filosofía, tanto la filosofía analítica como la filosofía continental en la que se movió Hawking. No lo pensaríamos a él en unas filosofías de la ciencia al estilo de las que se tratan de construir desde acá, ¿no? Todo lo que hemos hablado de cómo compiten los programas de investigación de diferentes partes del planeta, y eso ya hace mucha la diferencia. Sí, y claro, esto permite tener también una cultura más general sobre filosofía de la ciencia. El hecho de poder ver las distintas posturas, y después cada uno pues toma su menú, el que considere. Acorde a sus creencias. Sí, sí, sí. Sí, José Gersaín está pidiendo la palabra. Buenas noches. Bueno, después de escucharlo, a mí realmente me da como susto participar en esta charla. Primero que todo, porque el documento me pareció, desde mi perspectiva, muy denso, ¿cierto? Para mí es un documento, quizás Luis Fernando captó lo mismo, porque estamos en otro cuento y nos educaron diferente. Y, sin embargo, yo quiero compartirles no un argumento, sino algunas reflexiones a la luz de lo que el documento denso me despertó, ¿cierto? Desde mi perspectiva. Pues voy a utilizar algunos de los mismos elementos metafóricos del autor y mi limitada caja de herramientas. Observen que no hablo de mi caja de instrumentos, sino de mi caja de herramientas, que eso genera una diferencia fundamental. Bueno, parto entonces de esto. El color no existe. Existe la luz que se refracta en un objeto generando diferentes espectros que a través del ojo como instrumento se hace color como resultado de la actividad cerebral. Es un fenómeno físico, es una creación humana. El instrumento, el ojo, sus conos, bastones y acuosidades, y el cerebro, sus neuronas y sus sinapsis observan y traducen, la hacen tangible. El resultado, sea cual sea, siempre será subjetivo y a la vez externo en cuanto manifestación de quien observa y califica el color, que tan solo es luz refractada en alguna superficie. La pintura, a manera de ejemplo, la pintura realizada con técnica de puntillismo, el autor no pinta flores rosadas, imprime numerosos puntos rojos y blancos que no se tocan ni se mezclan, para que este oficio, el de mezclar, la haga el cerebro del observador, que concluirá que la flor es de color rosa.
Y en caso que sumara algunos puntos más en amarillo, azul o negro, la imagen adquirirá tonalidades verdes y texturas de profundidades distintas. ¿A dónde es que voy por aquí? El instrumento afecta el resultado, no hay duda que así es. Que lo que se le insume al instrumento influye el resultado, tampoco queda duda. También, a manera de ejemplo, la máquina de moler que recibe maíz fresco arroja como producto masa, nunca arroja arepas. Estas últimas serán el resultado de la intención, la perspectiva que tenga la abuela para la cena. Más allá de las perspectivas o de la opacidad de los instrumentos, me parece existe una intencionalidad, una subjetividad que en últimas es lo que define a unos y a otros, incluyendo los resultados siempre e inevitablemente parciales. Entre el cosmos y el astrofísico hay siempre un telescopio, pero también un ojo y a través de este un proceso sináptico que mezcla y sintetiza como resultado lo observado. Es más, si usa gafas o lentes de contacto, este último, el resultado puede cambiar, aunque en el proceso no haya variado el gran angular del aparato principal. Las máquinas nomológicas o no, siempre tendrán detrás un humano que les da sentido. Algo que en tan densa exposición me parece el autor y Giger mismo olvidan reconocer o mencionar. Quedarse en la perspectiva y el papel de los instrumentos me parece puede resultar reduccionista frente a la lectura de la vida real. Más allá del cosmos, de la infinidad del universo, si se piensa en cosas no tan micro, pero tampoco tan macro, y en el papel de otros instrumentos o filtros que, aunque no se ven, determinan procesos que desbordan el mero conocimiento científico. En la actividad económica, por mencionar algo, en la actividad económica corriente, en cualquier sociedad, por ejemplo, se producen a diario multitud de bienes y servicios, desde productos agrícolas hasta cohetes interestelares, cuya importancia solo se puede entender a través de ciertos instrumentos que no son físicos, pero sí reales. De manera simplificada, en una economía mínima, se producen naranjas y se producen mandarinas. Mezcladas tal como las arroja el proceso productivo, no arrojaría nada distinto a un jugo de mandaranja o de narandina. Algo así, algo sin sentido ninguno para efectos comprensivos. No obstante, en la práctica, quienes nos ocupamos de la medición económica, involucramos instrumentos que traducen lo ocurrido. Instrumentos conceptuales que nos ayudan a traducir ambos productos en términos de cantidades y precios para obtener su medición en términos inteligibles de valor. De nuevo, las estadísticas, algunas máquinas mínimas y un cerebro seguramente opaco y parcial en su alcance simplemente humano los convierte en un resultado, eufemísticamente hablado, PIP, llamado PIP. Eso es la primera observación. Y hago la siguiente pregunta. ¿Dónde está el defecto? ¿En un instrumento parcial y opaco o en la intencionalidad de creer que se puede captar todo? Se necesitarían instrumentos metafísicos, quizás, para poder alcanzar esa totalidad o esa eternidad. La verdadera opacidad, me parece, puede estar en la teorización, que a su vez condiciona a los instrumentos a utilizar y determina el marco de explicación del resultado y el alcance logrado. Gracias. No sé, los dejé sin voz. Bueno, el planteamiento que hace José Gersaín siempre tan singular, pues señala lo siguiente, y es que
Por supuesto, no puede haber una pretensión de mostrar el mundo tal cual es, porque la historia de la ciencia, la historia de la filosofía, la historia de la religión, todas las historias en común que ha producido el conjunto de civilizaciones humanas, no lo pueden hacer, y hoy lo reconocemos desde la perspectiva de las ciencias físico-naturales que tienen un carácter empírico, desde la filosofía de la mente, incluso, que de la cual seguramente en próximas semanas vamos a tratar algunos temas. Hay que precisar para José Gersaín que este estudio sobre la perspectiva instrumental es uno de los trabajos dentro de los cientos de miles de trabajos y temas y perspectivas que tiene la filosofía de la ciencia. En los millones de artículos que tienen las publicaciones de las editoriales monopólicas sobre filosofía de la ciencia, como Elsevier, Springer, Taylor y Francis, Huiley, que son de las más importantes y que yo consulto y de las cuales extraigo los archivos para traducirlos y traerlos acá. Pues, por supuesto que el perspectivismo instrumental es, llamémoslo así, una pequeña estrella en un brazo de una inmensa galaxia de temas de la filosofía de la ciencia. Hay un núcleo central en esa galaxia que son otro tipo de temas que se discuten. Indudablemente, constituye pues una pequeña estrella en un brazo de una galaxia espiral que pudiera constituirse en el conjunto de conocimientos de la filosofía de la ciencia. Y por supuesto estamos de acuerdo en que ni la ciencia, ni la filosofía, ni las artes, ni las religiones pueden captar todo lo que es y todo lo que existe. Creo que abrieron la mano dos colegas ahí. José Gersaini y Luis Hernando también. Sí, yo mirando aquí el reloj, no, quería hacer una pregunta, es una pregunta sencilla. A ver, Astrid y Luis Francisco, ¿construccionismo y constructivismo son dos términos en castellano igual? No, señor. El constructivismo social es una tendencia que surge plenamente a partir de los años 70, justamente muy aunada con la aparición del programa fuerte de la sociología del conocimiento científico, donde se plantea el análisis de los éxitos y fracasos en la producción de la ciencia, lo cual genera la idea de que el conocimiento científico en versiones con ideologías de la posmodernidad es una construcción social, negando los planteamientos que básicamente había hecho la filosofía analítica de la ciencia, con el positivismo lógico, empirismo lógico y visión heredada de la misma filosofía de la ciencia. El constructivismo es otra tendencia en filosofía de la ciencia que estuvo muy relacionada con aspectos como la lingüística, por un lado, la lingüística general desde Saussure, pero también desde el punto de vista de la investigación psicogenética que desarrolló Jean Piaget, que es otro tipo de elaboración donde está, en el caso de Piaget, vinculado todo el proceso general del conocimiento humano a través de la historia, pero también con el proceso biológico del desarrollo de las capacidades de adaptación de las especies biológicas, entendiendo que la adaptación es una forma de conocimiento y que esa
metáfora se puede traducir históricamente al problema del conocimiento humano a través de etapas y modelos hasta llegar a nuestra actual situación contemporánea de la civilización, que fue el programa general de la epistemología genética de la Escuela de Ginebra que dirigió durante cerca de 60 años Jean Piaget. En el caso del construccionismo social es algo que hoy persiste y que ha derivado y no sé si degenerado en movimientos como los que está defendiendo el progresismo filosófico político actual, donde hay una desintegración de las categorías y posibilidades de clasificación de los fenómenos hasta el punto de que no se pueden construir categorías que sean universales, sino que en los particularismos y de las minorías son las que se están imponiendo, incluso hasta poder obtener derechos legales que antes estaban solamente determinados para las mayorías y cosas por el estilo. El construccionismo social nos lleva a una situación que de pronto puede ser caótica intelectualmente, pero que está en ese momento vigente y que tienen una gran tensión a las sociedades europeas, justamente con relación a que el construccionismo social con las ideologías del progresismo han llevado a una invasión en Europa a través de una serie de contradicciones teóricas y políticas que han llevado a una inmigración ilegal y una invasión de pueblos del sur a Europa, como si fuese una retaliación histórico-política en relación al carácter colonial que tuvieron estas naciones. Pero bueno, eso es motivo de otro tipo de discusión. Sí. Entonces, este construccionismo social está más relacionado con eso y Sí. el constructivismo es lo que ya expliqué de la Escuela de Ginebra. Bueno, gracias Luis Francisco. Esa diferenciación es muy clave, sobre todo para nosotros. La segunda pregunta es como una inquietud más bien que les dejo. Le pido a Luis Francisco de Astrid, sería interesante, yo tengo esa inquietud de leer un texto que me ubique bien en la filosofía de lo experimental desde la postura de Jan Haken, que no sea un texto tan, digamos, tan difícil para empezar a leerlo. Bueno, vamos a ver así buscamos algo. Lo que tú tienes de Foucault con relación a la ontología histórica, Astrid, es complejo. O podemos... No, trata de ser explicativo, de como de mostrar que hay puentes entre los dos. Pues intentemos, no digamos nada ahora, dialogamos mañana, puede ser, para ver qué texto pudiera ser de acercamiento al planteamiento del nominalismo dinámico y el realismo de entidades, que es la denominación de la concepción de Jan Haken. Sí, sí, señor. Gracias, Luis Hernando. Creo que había quedado algo pendiente, José Gersaín. José Gersaín habíamos levantado la mano. Sí, me había dado esa impresión. José. No, eso fue efecto de la parálisis, eso no se preocupe. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿No? Pues yo creo que ha sido muy ilustrativo, sobre todo porque este ejercicio o esta lectura exigía como una cierta experiencia también en lecturas y de, digamos, del rigor para entender elementos de la filosofía de la ciencia aplicado a las ciencias físico-naturales que casi no abordamos en estas tertulias porque no ha sido pues el fuerte de la mayoría, ¿no? Y eso también nos pone en un nivel de exigencia interesante. Creo que con el ejercicio hasta donde lo pudimos realizar hoy ha sido enriquecedor. Si te parece, Luis Francisco, creo que está. Y pues agradecer a la participación de cada uno. Gracias, Camilo, por esos aportes que siempre haces con buscar un poco más de los autores, lo de José Gersaín con sus preguntas tan agudas, los aportes de Luis Hernando con los comentarios que siempre son de amplitud. Y bueno, y hoy extrañamos los escritos en el chat de Estela, o si yo los... No, sí, ella colocó un
un enunciado que señala el drama que tenemos los seres humanos, y es que nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Que ella señala que Vox Populi, Vox Dei. y no deja de tener sentido lo que ella señala justamente a raíz de este minucioso análisis de la naturaleza de los instrumentos y su participación en la construcción de teorías y conocimiento del mundo. Excelente, entonces voy a dejar hasta ahí la grabación para que podamos... Bueno, felicidades para todos. Mil gracias y buena noche. Bueno.